Ok, ¿están listos para la palabra? Yo quiero hablar de la provisión milagrosa de Dios. Cuando suceden cosas que se supone que no sucedan. Quiero tratar de llevar a la iglesia, a la que me está viendo y la que está acá, a una dimensión de fe mayor. Tu lógica no sirve para con Dios. Cuando dependemos mucho de nuestra lógica y de nuestra sabiduría humana, Dios se encargará de hacer cosas para dejarte entender que tu sabiduría humana y tu lógica no sirve para nada con Dios. Y eso le pasaron a los apóstoles. Yo quiero leer algunas escrituras de lo que pasaron con los apóstoles y quiero desarrollar este tema. Créele a Dios por cosas grandes. Créele a Dios por cosas grandes. Créele a Dios por nuevos comienzos. Créele a Dios que lo que no has tenido hasta ahora, mañana lo vas a tener. Créele a Dios que las puertas que no se han abierto se van a abrir muy pronto. Créele a Dios que Dios va a hacer cosas contigo que tú no habías visto jamás que haya pasado en tu casa ni en tu familia. Alguien dígame amén. Yo quiero inspirarte a que tú le creas a Dios por lo imposible. Vamos a Lucas capítulo 5 versículo 1. Lucas capítulo 5 versículo 1. Yo lo había puesto del 4 en adelante, los que están arriba, pero lo cambié para el 1. I'm sorry que lo cambié a última hora y no le dije nada. Pero vamos a Lucas capítulo 5 versículo 1. Quiero tomar el ejemplo de Pedro. Pedro era muy difícil, Pedro no era nada fácil. Pedro tenía un carácter fuerte. Yo creo que Pedro era medio hispano. Él era latino. Como nosotros, tú sabes. Y Pedro tiene un carácter fuerte, era impetuoso, era agresivo, era bocón. ¿Cuántos conocen a algún Pedro? Nadie mire para el lado. Pero Pedro, Dios tuvo tratos con Pedro espectaculares. Espectaculares. Antes de que Dios llamara a Pedro, Pedro era una persona común y corriente. Porque para que Dios te llame, tú tienes que ser común y corriente. Si tú te crees muy especial, Dios no te va a llamar hasta que te des cuenta que no somos especiales. Cuando caminamos nuestra vida normal como algo común y corriente, entonces Dios nos llama. Y Pedro era una persona común y corriente, no era estudioso, no era religioso, no era espiritual, no iba todos los domingos a la iglesia tampoco, tenía un negocio. Él tenía un negocio, tenía barcos, y él salía a pescar ahí en el mar de Galilea, y los pescados que Pedro tomaba, pues los vendía en el mercado, y de ahí producía ingresos a su negocio, pagaba a los empleados y le dejaba una utilidad. Esa era la vida de Pedro, pero Pedro lo llamó Dios. Jesús lo llamó. Jesús llama a todos. Jesús llama a todos. Tú tienes que entender que Dios te está llamando en esta hora. Jesús nos llama a todos a hacer cosas para su gloria. Hay alguien que tú vas a alcanzar para Jesús que yo no puedo alcanzar. Hay lugares que tú puedes ir para Jesús que yo no puedo ir. Todos los que estamos aquí, los que están en la casa, tenemos que entender que somos llamados a servir al Señor. Y mira lo que pasó en Lucas capítulo 5 versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío venía ¿qué? Ahí a oír la palabra de Dios. Si pastor, tú quieres que tu iglesia crezca, predica la palabra de Dios. Tú predicas la palabra de Dios y Dios se encarga de atraer gente a tu iglesia. Pero tienes que predicar la palabra tal como está escrita. No te pongas tú a adornar la palabra, ni a escoger tú de la palabra. Tú lo lees y lo repites y lo dices tal como el Espíritu Santo lo dice. Right? Entonces el gentío venía a buscar palabra de Jesús, porque había crisis. En la época que el Señor se encarnó, era una época donde el pueblo hebreo era humillado por el imperio romano. Y el imperio romano era muy cruel. Y arriba del imperio romano, que era cruel, tenían el sumo sacerdote y su equipo de sacerdotes que eran más crueles todavía. Gente legalista, gente de aristocracia, gente que estaba con la motivación incorrecta, con rituales y rituales y rituales y rituales. Ellos pedían que el pueblo hiciera los rituales, pero ellos no hacían los rituales.
No tenía dónde ir el pueblo, no había dónde ir. No podían ir a una iglesia donde encontraban una motivación correcta y una palabra de esperanza, no la había. No podían ir a un gobierno que se preocupaba, no lo había. Más o menos como lo que está pasando hoy en día. Tú sabes, ¿a dónde vamos a ir si no es a Jesús? El mundo necesita a Jesús más que nunca. Las nuevas generaciones necesitan a Jesucristo más que nunca. Tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tu gato y tu perro necesitan a Jesús más que nunca. Hoy hay una demanda agresiva en las nuevas generaciones por la verdad. Y la verdad solo la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos más o menos lo que estamos viviendo hoy en día. Había un pueblo desesperado y dice que se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había una demanda, el pueblo quería oírlo. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Esas eran las barcas de el gran apóstol Pedro. Y esos eran los empleados del gran apóstol Pedro. Y entrando en una de aquellas barcas, me encanta cuando el Señor entra sin permiso. Me encanta cuando el Señor entra sin permiso. Él no mandó un email para pedir permiso si podía entrar en la barca. Él entró en la barca. Porque Él es Dios de todo. Las barcas ante lo natural eran de Pedro. Pero la verdad que todo le pertenece a nuestro Señor. Él no tiene por qué pedir permiso. Me encanta, dice que entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que era Pedro, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué privilegio que el Señor entre en tu casa. Qué privilegio que el Señor entre en tu negocio. Qué privilegio, qué honra más grande. La semana pasada fui a un restaurante. Yo llevaba a Zaida ahí cuando éramos novios. Los martes. Estudiábamos en la Universidad de Miami. Y los martes tenían un especial de $5. Albóndiga con arroz y tostones, $5. Eso tú sabes, los estudiantes íbamos ahí. Y fuimos ahí y después nació nuestro hijo y lo llevamos ahí. Hacía años que no íbamos y llegamos allí, nos sentamos allí y estamos pidiendo, llegamos por casualidad y estamos pidiendo, recordando viejos tiempos, y oigo una canción cristiana que están tocando en el restaurante cubano. Y yo dije, wow, qué bueno está eso, buena música ahí en este lugar. Tú sabes, yo quería hablar con el dueño. Inmediatamente yo quería exhortar al dueño. Porque hoy más que nunca tú y yo nos tenemos que apoyar. Hoy más que nunca tenemos que apoyar a aquellos que sirven al Señor. Aquellos que aman al Señor. Aquellas empresas que no se avergüenzan de tener a Jesús en medio del día predicando su palabra. Como Pedro, que Pedro estaba muy contento que Jesús se sentó en su barca y estaba enseñándola, atendiendo la necesidad de la multitud. Yo oí la canción, era Danny Gokey. Yo grabo un video y le digo a Danny Gokey, mira, están tocando aquí en un restaurante cubano. Aquí estoy en un restaurante cubano, están tocando tu canción, y se la mandé. Y él feliz, oh wow, qué tremendo, Pastor Frank, mi canción, un restaurante cubano. ¿Y cuál es el restaurante? Y cuando le digo, a mí me gusta ese restaurante, yo he ido ahí. En resumida, hablamos con la dueña. La dueña era la hija menor del dueño que lo fundó. Ella se quedó, ella heredó el negocio y lo está llevando. Y había tenido tiempo muy difícil con el COVID, por poco lo cierra. Y mi esposo y yo la animamos, le dimos gracias, le contamos nuestro testimonio cuando conocimos a su papá, que veníamos cuando éramos estudiantes, hace más de 30, 35, 40 años de esto. Y ella se alegró tanto y se motivó tanto. Y me dice, ¿sabe que necesitaba oír esto? Porque hay algunos que me protestan porque yo pongo música cristiana. Y yo le digo, pero usted se pone los pantalones. Usted nunca saque a Jesús de este lugar. Usted no lo saque, se pone los pantalones. Dile al vecino que está al lado, póngase los pantalones y ese bobería. No te avergüences de Jesucristo. No te avergüences de la palabra. Hay una multitud que necesita escuchar lo que Jesús quiere decirle. Y tú eres la voz profética del Dios Todopoderoso para alcanzar esa multitud con la poderosa palabra de Jesús de Nazaret. El Señor se sentó en la barca y cuando terminó de hablar le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro. En otras palabras, vete por ahí para abajo bien lejos.
boca mar adentro, y allá, cuando estés bien adentro, bien lejos, echa las redes para pescar. Y le responde Simón: maestro, toda la noche hicimos eso. Toda la noche trabajamos. Nada hemos pescado. Tiramos la red vacía. Subimos la red vacía. Volvimos a tirar la red vacía. Volvimos a subir la red vacía. Pero más en tu palabra. Aquí es donde el Señor, aquí es donde Pedro cualifica a ser un gran líder. Esta es la calificación de un gran líder. Más en tu palabra echaré tu red. Tú quieres ser un buen líder de Cristo, obedece lo que Él dice. Un gran líder llega a ser un gran líder cuando obedece lo que Él dice. So Pedro dijo: toda la noche, yo me conozco este mar, yo me lo conozco bien, yo llevo años en mi negocio, yo conozco a mis empleados. Esta fue una noche fatal, esta fue una noche, yo sé, esto pasa, esto me ha pasado antes. Pero más en tu palabra, echaré la red. Mira, cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo. No te guíes por las circunstancias. No te guíes por la realidad de tu vida. No te guíes por el consejo de todo el mundo. Viene a opinar cuando nadie le pidió opinión. ¿A cuántos le pasa eso? Alabado sea Dios. Nosotros los latinos siempre tenemos una opinión. Donde no se la piden, si no le piden la opinión, no la dé. Entonces, cuando Dios le dice algo a usted hágalo. No importa la circunstancia. La circunstancia de Pedro es que Pedro era un experto. Y Pedro había trabajado toda la noche. Y Pedro sabía que esa noche no habían pescado. Pero de momento llegó una palabra del maestro. Cuando Jesús habla, todo cambia. Y él le dice: bueno, Señor, en tu palabra echarle red. Y habiendo hecho lo que Dios le pidió, encerraron gran cantidad de peces. Antes de que Jesús hablara, había escasez. Después que Jesús habló, había abundancia. Tenemos que asegurarnos que Jesús no se calle. Porque donde Jesús se calla hay escasez. Donde Jesús habla hay abundancia. Pero Pedro le obedeció. No solamente Jesús habló. Pedro como líder decidió obedecer. Y habiéndolo hecho, gran cantidad de peces, su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llegaron a ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. En varias ocasiones le pasó esto a Pedro. En otra oportunidad al mismo Pedro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, voy a ir rapidito para que usted lo vea. Cuando llegaron a Capernaum, ¿están ahí? Vinieron a Pedro los dos que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero y le dijo: mira cómo el Señor ya lo sabía. El Señor ya lo sabe todo antes que tú se lo digas. Antes de que Pedro le viniera a contar la situación que tenían, ya el Señor lo sabía. Que esa sea tu fe en esta noche. El Señor sabe exactamente lo que tú necesitas. El Señor ya ha preparado para ti lo que tú necesitas. El Señor está entendido de tu situación. Antes de que te pasara la situación, ya el Señor estaba entendido. Y yo vengo a decirte que tú puedes confiar en este Dios, porque Él es un Dios que se ocupa de su pueblo. Él es un Dios que se ocupa de sus hijos.
estés pasando lo que estés pasando, ya Dios lo sabía. Y yo vengo a profetizarte que Él ya había provisto la solución para tu situación. El Señor le dijo: ¿qué te parece, Pedro, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús les dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, abre la boca. Y hallarás un estatero. Tómalo y dalo por mí y por ti. Eso no tiene sentido ninguno. ¿Por qué no le dijo: Pedro, ve al banco, yo tengo una cuenta allí, haz un withdrawal, toma el check carbio, toma el check conmigo? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué le dijo: vete y pesca, tira un anzuelo? Pedro no usaba anzuelo, Pedro usaba redes. Lo de Pedro era mass production. Él, cogiendo un pescadito, no le daba para pagar el bote ni los empleados. Él usaba redes. O sea, lo que le está diciendo a Pedro no tiene sentido. Tira un anzuelo, entonces el primero, ábrele la boca, allá adentro estará las 2 dracmas que tú vas a pagar por mí y vas a pagar por ti. Dios es un Dios que provee para sus hijos. La Biblia habla de milagros financieros. Las 2 escrituras que te acabo de leer son milagros financieros. El mundo no entiende esto. La carne, el hombre carnal no lo entiende. Tú tienes que matar tu carne en la cruz para que tú entres en una revelación mayor de entender que tú sirves un Dios de milagros. Y Él es un Dios que hace milagros financieros. A Dios le interesa mucho que tú tengas lo que tú necesitas, porque Él es un Dios que es proveedor por excelencia. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en esta hora en Dios, que Dios ya ha preparado un mañana mejor. Le estaban cobrando los impuestos del templo. Ellos no tenían por qué pagar esos impuestos, pero Dios dijo: vamos a pagárselo para no quedar mal. Necesitaban pagarlo, no tenían. De momento le vino a Pedro una situación inesperada, una situación que no estaba contando con esa situación. Se supone que ellos no tuvieran que pagar ese tax a la iglesia. Sin embargo, el Señor le dijo: lo vamos a hacer, no vamos a quedar mal, lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo pagaron? A través de un milagro. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto un pez que tiene dinero en la boca? Eso no existe. Pedro necesitó provisión y el Señor lo proveyó de una manera milagrosa. A Dios nada le sorprende. Tu situación no le sorprende a Dios. Él todo lo sabe. Y en estas 2 ocasiones Pedro experimentó un milagro financiero. Ahora, yo quiero hablar varios puntos aquí. Me quedan 11 minutos, escuche bien. Hay un lugar donde está tu provisión. Esta parte es bien importante, porque nosotros con la lógica pensamos: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Sí, es verdad que Dios está contigo, pero Dios es un Dios de instrucciones específicas. El secreto de Pedro fue que escuchó las instrucciones específicas y las hizo. Él le dijo: busca un anzuelo, el primer pez que coja con el anzuelo. Él no fue a buscar su net, su red. Él no fue a buscar su bote y su red. No, él buscó un anzuelo, tiró un anzuelo. Él hizo exactamente lo que el Señor Jesús le pidió. Hay un lugar donde está tu provisión. La primera vez la provisión estaba en una red. La segunda vez la provisión estaba en un anzuelo. Hay lugares específicos que Dios te va a mostrar. Hay instrucciones específicas que Dios te va a mostrar. Por eso toda la iglesia debe participar en los cultos de oración que tenemos en la iglesia. Los martes, los jueves, mañana, sábado a las 9 ayuno. Conéctese. Estamos llamados a ser casa de oración. Jesús dijo que mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué significa eso? Una comunidad que ora unida. Todos ustedes deben participar en los servicios de oración de la iglesia.
Ahí usted va a aprender a orar. Ahí usted va a escuchar cómo se ora. Ahí usted va a orar, oramos juntos. Pero usted tiene que tener una vida de oración. Porque la oración significa intimidad con Dios. Intimidad. Y ahí en la intimidad Dios nos va a decir exactamente dónde están los milagros. Siempre tenemos que aportar obediencia a Dios. La antesala a los milagros que experimentó el apóstol Pedro fue que Dios le dio una instrucción y Pedro la hizo. En los dos casos la instrucción no tenía sentido. Eso se llama fe. Cuando tú haces las cosas por obediencia, aunque tu mente no registra, espérate, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido, no lo voy a hacer porque no tiene sentido. Eso no es fe. Eso se llama lógica humana. Los milagros no están en tu lógica. Los milagros no están en tu capacidad intelectual. Los milagros están en tu obediencia a la palabra que Dios te dice. Pedro y todos los que estaban con él, dice que vino el temor de Dios sobre ellos. Cuando tú sabes que Dios es el que te proveyó, tú te vas a acercar más a Dios. Cuando tú piensas que tú tuviste que hacer algo en esta provisión que llegó, te viene el orgullo. No, yo trabajo bien duro, pastor, porque yo me las sé todas y mis conexiones y yo soy un bárbaro y para aquí, para allá. Cuando tú no reconoces que fue Dios quien te lo dio, el dinero te separa de Dios. Y el dinero te convierte en un ídolo. Pero cuando tú lo haces, que tú dices, no, es que esto fue Dios. De cuando acá en la boca de un pescado y dinero. De cuando acá se reventaron. A mí nunca se me habían reventado las redes. Esto fue Dios. Cuando tú tienes el entendimiento que todo lo que eres y todo lo que tienes viene de Dios, eso aumenta el temor de Dios en ti. Eso te acerca a la santidad que Dios tiene para ti. Y no solamente fue Pedro, el equipo entero de Pedro. Dice que todos los que estaban en él al experimentar el milagro, su corazón quería honrarlo más. A todos, su corazón quería creerle más. Y le adoraron, se postraron y le adoraron. Yo quiero decirte una cosa. Nuestro Dios pone en tus manos las necesidades financieras de Él. Dios no se paga sus cuentas. Dios pone provisión en sus hijos. Sus hijos pagan sus cuentas. El tax del templo lo pagó Pedro. La moneda, las 2 dracmas, la moneda la puso Dios en la boca del pez. La obediencia de Pedro lo llevó a la provisión milagrosa. Pero la responsabilidad de cuidar la reputación de Jesús en el templo, que no fueran a decir, él no ha pagado el tax, que no lo fueran a acusar, la tenía Pedro. Así funciona el reino de los cielos. Dios está buscando en esta hora manos de obedientes y de diligentes, manos como las de Pedro, para poner los recursos para que su reino se multiplique en toda nación y en toda lengua y en todo lugar. Me pregunto yo, ¿eres tú uno de ellos? ¿Estás tú dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás tú dispuesto a buscar la dirección divina y caminar en esa dirección divina? ¿Está tu corazón listo para entender que por arriba del hombre natural está el creador del hombre natural, que es una manifestación espiritual que no tiene límites y que llama las cosas que no son como si fueran, y cuando las llama son? ¿Estás tú dispuesto a eso? El nombre de Pedro se lo puso Jesús. Él se llamaba Simón, pero no te voy a cambiar el nombre. Ahora te voy a llamar Pedro. Pedro significa roca. Habla de firmeza, de soporte, de solidez. Tenemos que tener una fe sólida en nuestro Señor. No le temas a nada, no cuestiones lo que Dios te dice. Simplemente camina en fe, en la instrucción divina que Dios te da, y ahí verás los milagros.
ahí verás el respaldo de Dios, ahí mirarás la provisión de Dios. En el Salmo 68, versículo 19, dice la palabra: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. ¿Está ahí? Léelo usted. ¿Qué dice la Biblia? Bendito el Señor, el Dios de nuestra salvación, Jesus. ¿Quién lo salvó a usted? Jesús. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Tú tienes que entender que Dios quiere lo mejor para ti. Esa religiosidad que te enseñaron, yo no sé dónde, en la religión tradicional, que si el voto de pobreza, reprendo ese diablo del infierno, lo reprendo. Esa religiosidad, tú tienes que entender que la pasión de Dios es que te vaya bien. Que te vaya bien. Y que cuando Dios te pide algo, te va a ir bien. Te va a ir bien siempre que obedezcas a Dios. Reconócelo como el Dios que hace milagros en esta hora. ¿Cuántos de ustedes están con una necesidad financiera? Reconócelo, que tú tienes un Dios que va a proveer la solución para esa necesidad financiera. ¿Cuántos de ustedes están soñando con finanzas para su ministerio? Reconócelo, que Él va a proveerla. ¿Cuántos de ustedes están por un empleo o creyendo expandir un negocio? Reconócelo, que tú tienes un Dios que mete su palabra, que entre en esta hora en tu barca, Jesucristo, con su poderosa palabra. Reconócelo en esta noche. Dale un voto de confianza. Abre tu corazón al Dios de milagro y verás cosas que tú nunca pensaste que ibas a ver. Quiero terminar con una historia. Esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Si usted apunta el versículo ahí, usted lo lee en su casa. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Es la historia de una mujer que era viuda. Tenía hijos. Su esposo, la Biblia da a entender que era hijos de los profetas. Habla que eran discípulos de profetas. Habla de entender que tenía un llamado a profetizar. En el Antiguo Testamento Dios levantaba profetas que traían la palabra de Dios, que confrontaban los tronos, aconsejaban los reyes y protegían que el pueblo se mantuviera en los caminos del Señor. Era una gran responsabilidad. Ellos oían de Dios y ellos protegían al pueblo, ellos aconsejaban a reyes, confrontaban la injusticia. Y esta mujer, su esposo muere. Él era un hijo de profetas, venía de ese. Y entonces él muere en deudas. No tenía life insurance, no tenía seguro de vida, no tenía nada. Él muere endeudado y le vienen a cobrar a la mujer y le quieren llevar a sus hijos como esclavos. Ella va corriendo a Eliseo. Eliseo era el mentor y ella le dice: ¿qué voy a hacer ahora? No tengo dinero. Quieren llevarme mis hijos, esclavizarlos. Estoy desesperada. Estoy sola, sin dinero. Tengo a alguien que viene atrás de mí. Me quieren llevar a mis hijos. No sé qué hacer. Y Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y le dice: yo tengo una vasija y tengo un poco de aceite. Eliseo le dice: ve por toda la cuadra, ve por todo el barrio y busca todas las vasijas que encuentres. El profeta dando una instrucción, right? Una instrucción, un rema, una instrucción. Y ella hizo caso, ella obedeció. Ella fue por todos lugares y buscó vasijas. Llenó la casa de vasijas. Cuando ya tenía la casa de vasijas, el profeta le dice: coge el aceite que tiene y empieza a poner en todas las vasijas. Y ella iba vasija por vasija con el poquito de aceite que tenía en una vasija, y el aceite ese no se acababa. Se llenaba esta, se llenaba la otra, la misma vasija se llenaba esta. Se llenaba esta, se llenaba esta. Se llenaron todas las vasijas. Cuando se llenaron todas las vasijas, le preguntan: ¿no tienes más vasijas? No tengo más vasijas. Entonces dice que la vasija original dejó de fluir el aceite. Un milagro de provisión. Todo porque esta mujer obedeció una instrucción que no tenía sentido. Ante la lógica humana no tenía sentido. Igual que el pez.
igual que las redes, no tenían sentido, pero vino de parte de Dios. Cuando viene de parte de Dios, tú no tienes que analizar lo que dice, tú hazlo. Tenga sentido o no tenga sentido, lo más probable es que no tenga sentido, porque cuando tú obedeces las cosas de Dios que no tienen sentido, suceden los milagros que no se suponen que sucedieran. Right? So Eliseo no tenía dinero para ayudar a la viuda, pero tenía el rema de Dios y fue un milagro. So después que se le llenó todo el aceite, él le dijo, bueno, ahora tú coges ese aceite y lo vas a vender al pueblo. Le dio un negocio, el aceite era el inventario. Ella fue y vendió todo el aceite, porque ella siguió las instrucciones proféticas del Eliseo, del profeta Eliseo. Existen milagros de provisión. La Biblia es un libro de promesas. Cuando tú estés leyendo la Biblia y tú ves que ese rema salte a ti, hazlo. Porque en la obediencia es el camino para los encuentros sobrenaturales del Dios del cielo. Nosotros estamos sirviendo a Dios en esta iglesia por obediencia. Dios lo pidió y lo hicimos. No tenía sentido ninguno. Sentido ninguno. Cero sentido. Yo soy el pastor, cero. De todo Miami, el último era yo. Pero vino esa instrucción sin ningún sentido y en obediencia. Y nos tardamos porque fuimos desobedientes al principio y nos tardamos. Pero cuando Dios da una palabra, esa palabra está para ti ahí hasta que tú decidas tomarla. Y así suceden los milagros. Créele en esta noche que lo que tú necesitas Dios te lo va a dar. Créele en esta noche. Abre tu corazón a que Dios te hable. Busca la Biblia. Tú tienes que estar leyendo la Biblia. Tú no tienes que estar leyendo Facebook. Tú no tienes que estar viendo las novelas. Tú no tienes que estar viendo esos shows que ponen de gente ahí rara. Tú lo que tienes que estar buscando la palabra de Dios. Abre la Biblia, pon música cristiana, escucha las prédicas y dile, háblame Señor, que aquí está tu siervo para hacer lo que tú digas. Porque yo creo en los milagros, porque sirvo un Dios que hace cosas sobrenaturales. Mi Dios está por arriba del hombre. No hay hombre y no hay demonio que lo pueda detener. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Y Dios lo dice, yo le creo. Y como yo le creo, Él lo hace. Y Él lo hace para mí. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. Ahora, para entender esto, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Si tú no lo entiendes, tú no has nacido de nuevo. Yo quiero orar por ti. Los que están aquí, los que me están viendo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo qué es? Jesús habló de esto. Es importante nacer del Espíritu. Cuando tú reconoces que tú eres un pecador, cuando tú reconoces que necesitas un Salvador, cuando tú pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que resucitó de los muertos, que pagó por tu pecado, y tú lo aceptas en tu corazón, eso se llama nacer de nuevo. Para entender esto, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que tener a Dios en tu corazón. Tú tienes que tener al Espíritu Santo en ti para entender esto y para obedecerle más. Eso no es casualidad que tú me estás viendo. No es casualidad que tú estás aquí en esta noche. Le voy a pedir a toda la iglesia que me apoye en intercesión, por favor. Toda la iglesia orando. Tú estás aquí porque Dios te ama. Tú me estás viendo porque Dios te ama. Dios es amor y Dios te ama. Dios te ama y Dios te perdona. Todos somos pecadores. Yo soy un pecador, tú también. Todos necesitamos el perdón de Dios. Dios te perdona porque Dios te ama, Él es amor. Y Él te perdona a través de su Hijo Jesucristo. Hay un solo camino al Padre. Hay un solo camino al cielo.
Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro. Esto no es que tú practicas una religión, o tú cumples un ritual espiritual, o tú haces una repetición religiosa, o heredas de tus papás, o escoges la religión que quieras y entonces estás bien con Dios y vas para el cielo. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es así. Esto no es que tú te portas bien. Yo me porto bien, yo soy bueno, pastor, yo me porto bien y yo me voy para el cielo porque yo no soy tan malo como otros. Bueno, pero es que la Biblia dice que no es así tampoco. La Biblia dice que todo aquel que crea en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo, el Hijo de Dios, es su Señor y Salvador, ese tendrá la vida eterna. Tú me estás viendo, tú estás aquí en esta noche porque Dios te está llamando. Dios tiene cosas para ti, planes para ti. Dios tiene un nuevo comienzo para ti y Dios te recibe tal como tú estás. Mientras la iglesia está en intercesión, todo el mundo orando, si hay alguien acá que diga: pastor, ore por mí, yo necesito a Dios. Ore por mí, necesito a Jesús. Ore por mí, pastor, cuando yo me muera. Cuando yo me muera, yo quiero ir al cielo. Yo no quiero otro lugar y yo quiero estar seguro. Ore por mí, pastor. En esta hora yo abro mi corazón al Hijo de Dios. Ore por mí. Necesito a Jesús. Bueno, ahí en tu asiento, si hay alguien, yo le voy a pedir que levante su mano. No tenga pena, no tenga temor. Alguien que diga: ore por mí. Necesito a Dios. Necesito a Jesús. Levante su mano ahora. Le voy a pedir que levante su mano. Déjeme ver si hubiera alguien. Sin pena, sin temor. God bless you. ¿Hubiera alguien más? Alguien que estuvo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tal vez estuviste con Él, te separaste y hoy quieres volver o quieres reconciliarte. Yo quiero orar por ti. Si hubiera alguien, levante su manito. Alguien más, bien arriba, bien arriba. Muy bien, muy bien. Dios le bendiga, Dios le bendiga. A ti también, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Le voy a pedir, ustedes que están aquí, que levantaron sus manos, pónganse de pie ahí en su asiento. Y usted en su casa, si usted quiere que yo ore por usted y se puede poner de pie, póngase de pie. Ahí en su casa usted va a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Si está en un hospital y no se puede poner de pie, simplemente levante su mano. Yo voy a orar con usted también. Les voy a pedir, ustedes que están de pie, vengan aquí adelante. Si pueden pasar un momentico, vengan aquí adelante. Vamos a orar. Vengan, vengan, sin pena. Usted póngase de pie en su casa. Esta es la noche que usted nace de nuevo. Esta es la noche que su nombre es escrito en el libro de la vida eterna. Así que ahí en su casa, si está en la cárcel o en el hospital, yo quiero que usted repita esta oración conmigo. Pasen, pasen. Muy bien. La iglesia orando, por favor. Cierren sus ojos. Levanten sus dos manitos al cielo. Repitan conmigo. Háganlo de corazón. Y allá en su casa, usted también. Repita: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Me arrepiento por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por resucitar de los muertos. Vamos, diga bien fuerte: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, soy salvo y soy tuyo. Amén, 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 amén. Bienvenidos. Qué bueno que vino. Bienvenida. Welcome, welcome, welcome. Bienvenido, bienvenido. Pasen un momentico con Él. Si usted hizo esta oración, escríbame ahora mismo ahí en los chats. Déjeme saber
que hoy usted oró con nosotros. Le vamos a enviar un link y le queremos enviar Biblia, música, libros. Queremos atenderle. Por favor, permítanos atenderle. Nos interesa mucho que usted crezca en su caminar con el Señor Jesucristo. Le damos un aplauso fuerte a todos ellos. Vamos a recoger diezmos y ofrendas. Ahí en los asientos hay un sobre. Si va a ser un cheque, por favor lo puede preparar a nombre de Iglesia Doral. En la pantalla hay un número de texto. Ese es el text giving. Usted puede diezmar, usted puede ofrendar mandando un texto a ese número que está en pantalla a través de su teléfono inteligente. Es muy fácil, es muy práctico. Lo puede hacer a cualquier hora, lo puede hacer cualquier día de la semana. Así que le invito a la iglesia en línea que diezme y ofrende a través del text giving. En el lobby hay unas maquinitas para las tarjetas. Y también en nuestra página de internet, iglesiadoral.org, ahí arriba hay un botón donde usted puede diezmar, puede ofrendar. Y ahí, eso lo puede hacer de cualquier parte del mundo. Muchas gracias por sembrar en esta casa. Muchas gracias por diezmar en esta casa. Muchas gracias por apoyar la visión. El domingo voy a hablar de la visión. El domingo voy a traer una prédica de la visión. Cómo la visión de Dios es progresiva. Yo siento que estamos progresando a otro nivel y quiero preparar la iglesia para ir todos juntos. El domingo voy a hablar de eso, pero es importante que honremos a Dios con nuestras finanzas. Es importante diezmar, es importante ofrendar, es importante obedecer a Dios cuando Dios pone algo en nuestro corazón, porque esa es la antesala a la abundancia y la antesala a los milagros. Así que levante su diezmo al cielo y su ofrenda al cielo. Lo hacemos porque amamos a Jesús y lo hacemos porque creemos lo que Él ha prometido. Señor, presentamos nuestros diezmos y nuestra ofrenda. La santificamos para ti por tu sangre y por tu palabra. Yo oro que tú la uses para multiplicar tu reino aquí y en las naciones. Y oramos, Señor, por tu abundancia. Creemos que tú abres los cielos. Creemos, Señor, que la escasez se va de nuestras vidas, que nuestra descendencia serán benditas por ti. Y declaramos el devorador reprendido, que no hay diablo, que no hay ladrón que pueda robarnos nada. Y Señor, declaramos que tú nos das favor y gracia en las naciones. Lo declaramos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.